El cerebro humano sigue siendo un enigma para los investigadores. Es generalmente aceptado que el cerebro es el instrumento que impulsa al cuerpo, mientras que la mente está preocupada con el procesamiento de la información que se recibe por receptores y se pasa al sistema nervioso central. Sin embargo, esto es solo una observación física y una interpretación del funcionamiento del cerebro. La mente es muy diferente al cerebro. Es casi imposible separarlos. Es quizás por eso que los términos se utilizan a menudo de forma intercambiable. Tanto el cerebro como la mente fueron creados por los conspiradores. Por lo tanto, ambos son creaciones artificiales. El cerebro es orgánico, puede ser tocado, disecado y examinado, pero la mente es inorgánica, es nebulosa, como una membrana que rodea a la conciencia. Los cerebros se conciben y posteriormente se desarrollan y maduran. A cada organismo, ya sea humano o animal, le es dado un cerebro. Cuando el cuerpo físico que lo alberga muere, también lo hace el cerebro. Es diferente a otros órganos del cuerpo, ya que tiene su propia individualidad. Por el contrario, la mente es etérea en su naturaleza. Es una energía invisible que impregna el cerebro y la conciencia de una persona durante su existencia física. La mente funciona como una pantalla de proyección para la conciencia y también realiza un seguimiento de los múltiples microchips o implantes que los conspiradores han unido a cada esencia conciencia verdadera como medio de control. Este sistema es conjunto. También tiene como objetivo la recopilación de información relevante acerca de las experiencias de cada ser o conciencia en existencia. Es así como los registros acásicos adquieren su información. El cerebro puede aprender cosas físicas, tales como idiomas, matemáticas, oficios y habilidades, pero la visión y brillantez provienen de la conciencia. La mente es una parte integral de la creación mente-cerebro. Los dos trabajan simbióticamente y ambos son susceptibles de corrupción y manipulación. La mente limita a la conciencia de poder expresarse plenamente, pero debemos tener claro que esa es la única forma en que la conciencia se puede expresar en esta realidad virtual. Mentes de grupo, manadas, tal como ocurre con los bancos de peces, bandadas de pájaros o enjambres y colmenas de insectos, son el resultado de la combinación y el intercambio de las mentes individuales de manera que pueda moverse en sincronía. En algunas especies alienígenas, las mentes se combinan y trabajan al unísono. La mente también es capaz de localizar y conectarse a las mentes de los demás. La mente de un perro abandonado puede encontrar a sus propietarios y comparecer ante ellos en su forma astral. Cuando una persona fallecida se aparece ante un ser querido, es la mente la que encuentra el camino. Esto no tiene nada que ver con el cerebro. Las mentes conocen las cosas en forma cognitiva. Son como entidades invisibles a los ojos humanos porque existen en una frecuencia diferente a la física. En una gran escala, las mentes de los conspiradores tienen efectos contundentes en la realidad virtual. Sus ondas están en todas partes e influyen en todo el dodecaedro universal. Por lo tanto, la afirmación de que Dios está en todas partes se basa en ese principio, entendiendo que se refiere al falso Dios, de ninguna manera a la fuente. Los conspiradores encerraron sus propias conciencias en sus mentes cuando originalmente las crearon. Más tarde, fusionaron todas sus mentes en una sola, lo que conocemos como Gadu, la gran mente, el gran arquitecto del universo. Sin embargo, cada mente todavía tiene su expresión individual. Las mentes de los conspiradores están en todas partes y sus mentes están en total desviación debido a su inmersión total en todas las ilusiones adictivas que han creado. La mente es mucho más rápida que el cerebro, que debe procesar cosas que la mente comprende al instante. El cerebro humano es mucho más que un computador orgánico, vulnerable a la manipulación por parte de otros y con tendencia a la sugestión, alteraciones y acondicionamiento. El cerebro puede ser manipulado en gran medida por las impresiones que recibe. Todos los sentidos tienen una ruta de entrada al cerebro y cualquiera de estos sentidos, ya sea individualmente o en combinación, se pueden utilizar para manipularlo.
También hay caminos para impactar e influir en el cerebro de alguien con frecuencias más allá de lo que los 5 sentidos pueden percibir. Así, entidades pueden entrar e interferir con el cerebro para causar diversidad de engaños y efectos. Por esto es tan promovido la elevación de frecuencia vibratoria. La gente también ha aprendido a manipular el cerebro usando lo que ellos llaman técnicas de control mental, pero este es un concepto erróneo y deberían ser llamadas técnicas de control cerebral, ya que la mente funciona a través del cerebro. Técnicas de control del cerebro humano alteran y controlan el comportamiento, y las víctimas de este tipo de técnicas se pueden utilizar para cometer asesinatos, espionaje y otras acciones ilícitas e inmorales. Algunas civilizaciones avanzadas también han aprendido cómo aprovechar y manipular el cerebro humano. Este tipo de alteración y manipulación se lleva a cabo en la Tierra, tanto abiertamente como en secreto, por individuos, corporaciones, gobiernos, hospitales, fuerzas militares, universidades y demás organismos, tanto por órdenes humanas como alienígenas. Esto se está haciendo en el nivel físico y en otros niveles. La manipulación de las mentes está más allá de la tecnología tanto de humanos como de alienígenas. Hay que tener en cuenta que las mentes fueron creadas por los arquitectos de esta realidad virtual, y asimismo ellos crearon a los Anunnaki como gestores de este universo. Los Anunnakis son grandes genetistas y son los creadores de los cuerpos físicos humanos, pero la manipulación de las mentes está más allá de sus conocimientos. La mente y el cerebro trabajan conjuntamente entre sí durante las horas de vigilia, pero cuando el cuerpo duerme, la mente viaja, mientras que el cerebro permanece con el cuerpo para llevar a cabo sus funciones mecánicas para mantener el cuerpo vivo. El cerebro no sueña, es solo un receptor. Mientras el cuerpo astral pasa al plano astral, la mente permanece conectada a él y experimenta muchas cosas diferentes. Se pierde mucho de la memoria de los sueños y sucesos en el proceso de despertar. Sin embargo, lo que queda de los recuerdos puede ser filtrado e impresionado en el cerebro por la mente. De esta manera, algunas partes de los sueños pueden ser retenidos conscientemente por una persona, pero indirectamente el cerebro no puede adquirir ningún conocimiento del sueño sin ser previamente filtrado por la mente. Todos los recuerdos se almacenan en el cerebro y estos pueden ser borrados o alterados, ya sea intencionalmente utilizando diversas técnicas o por un trauma, estrés, enfermedad o lesión grave. Cuando el cerebro muere, el acceso a todo lo almacenado en él se pierde. Sin embargo, la mente percibe todo y sí puede retenerlo, incluso después de la muerte. Lo mismo sucede cuando la memoria y los recuerdos han sido borrados deliberadamente. La mente aún conserva la información y puede después volver a reconstruirla. Los recuerdos almacenados en el cerebro pueden ser más fácilmente dañados que los de la mente. La edad del cerebro y su encogimiento hace que sean propensos a lapsos de memoria, olvido, demencia, desorientación, vaguedad y otros síntomas. Los centros de conciencia son como ventanas que conectan el cerebro con la mente. Hablando del tercer ojo, este se abre como una pantalla para permitir a una persona experimentar y ver lo que la mente ha impresionado en el cerebro. Por lo tanto, la apertura del tercer ojo forma parte del control de la oscuridad. Los científicos tienen la tendencia de rechazar cualquier fenómeno que no esté en las leyes naturales aceptadas. Ellos están atrapados en el encierro formado por sus métodos científicos y tratan de dar explicaciones físicas para todo. Irónicamente, la ciencia es una pseudo-religión que no permite el desarrollo del conocimiento sobre el espíritu. La ciencia generalmente sigue a Sigmund Freud cuando se trata de la psiquis humana. Carl Jung se aventuró a algo más profundo y postuló que todo se almacena en el inconsciente colectivo, una referencia a los registros acásicos que aprendió acerca de textos sagrados. Tanto Freud como Jung utilizan el psicoanálisis para tratar de explicar el origen de las anomalías de un individuo y sus comportamientos. En pocas palabras, tanto Freud como Jung fueron deslumbrados por las ilusiones dentro de las ilusiones de los conspiradores.
no aceptan que la demencia está impulsada y provocada por los controladores de esta realidad. Cuando a los pacientes se les prescriben medicamentos psicotrópicos o antidepresivos, se les bloquean los efectos del estrés y la depresión, pero pueden estar incurriendo daños más graves y severos que los problemas iniciales presentados. A veces, superficialmente, los síntomas de los pacientes mentales parecen estar bajo control debido a los fármacos, pero el cerebro puede ser muy astuto a través de él y las entidades que parasitan la persona. Pueden reconocer las intenciones del tratamiento y con el fin de volver a un estado menos restringido, puede enmascarar los síntomas y pretender cambiar, lo cual engaña a los psiquiatras y a los pacientes. Un área de la ciencia médica asociada estrechamente con el cerebro es la enfermedad mental de trastorno de identidad disociativa, formalmente conocido como trastorno de personalidades múltiples, y la esquizofrenia, suelen estigmatizar a una persona como poseedora de una enfermedad mental. Los médicos son rápidos jueces para diferenciar la esquizofrenia y el trastorno de identidad disociativo. Los esquizofrénicos realmente escuchan voces que supuestamente son alucinaciones procedentes de fuera de sus cabezas. Los enfermos de trastorno disociativo se dice que oyen voces dentro de su cabeza. La investigación, a otros niveles más amplios, debería analizar si estas personas están alucinando cuando informan escuchar voces o si están realmente recibiendo mensajes telepáticos o escuchan voces desde una fuente externa o de ciertas entidades interdimensionales. Mensajes telepáticos siempre están flotando alrededor como un lenguaje de pensamiento y se pueden descifrar independientemente del lenguaje hablado. Voces procedentes de dentro o fuera de la cabeza de uno pueden ser muy reales y válidas. Hay muchas personas que nacen con clariaudiencia y no padecen ninguna enfermedad mental. Estas personas tienen percepción extrasensorial y pueden escuchar cosas que no están contenidas en la escala auditiva física. Hay que empezar reconociendo que el cerebro y la mente son entidades separadas para empezar a entender cómo funcionan e interactúan la una con el otro. Los Anunnaki diseñaron los cuerpos físicos humanos. Los cuerpos fueron diseñados como dispositivos contenedores con el propósito de retener y esclavizar seres dimensionales en esta existencia tridimensional manifestada. El sistema de conciencia de la mente es un diseño preprogramado ejecutándose con diseños automáticos. Este sistema proyecta una ilusión holográfica según el programa diseñado dentro de las estructuras del ADN, basado en ondas sonoras proyectadas. Los cuerpos físicos son como envases vivos. La mente se compone de millones de símbolos y el ser se encuentra atrapado en ellos. Pensamientos, emociones, sentimientos y memorias pertenecen a la mente. Nos hemos vuelto adictos a la mente. Todos creemos y pensamos, ¿qué sería de mí sin mi mente? Todo lo que has sido, has experimentado, todo lo que has creído real sobre ti mismo es una ilusión. El miedo a perder la identidad, la individualidad, lo que crees que eres es muy grande, pero soltar todo es la clave. Cuando se creó esta realidad virtual, la mente se manifestó a sí misma convirtiéndose en un organismo vivo. Los seres fueron esclavizados en la mente dentro de lo físico. El ser dimensional es la fuerza de vida que sostiene los sistemas. Al nacer ya estás integrado con una plataforma de mente consciente, subconsciente e inconsciente. En el vientre materno ya están conectadas la mente inconsciente y la subconsciente. La mente inconsciente es totalmente transferida por el sistema. Dicha mente es la que te conecta y te interconecta con toda la humanidad. Cuando creces y te formas en este mundo, te conviertes en un sistema. Te convertirás en sociedad debido a ese conector de la mente inconsciente en el vientre materno. Las bases de la mente consciente y subconsciente son colocadas en el vientre materno sin construir. Todo este sistema es interdimensional. El sistema consta de 3 capas o plataformas: mente inconsciente, mente subconsciente y mente consciente. La madre descarga desde el vientre materno la información de sí misma y de su padre
a la plataforma subconsciente mediante el torrente sanguíneo, ADN. Los sistemas se van desarrollando al igual que el feto. Toda esa información es descargada en la capa del subconsciente, que es la capa intermedia. Al nacer, se empieza a activar la mente consciente. Los sistemas se amalgaman específicamente dentro del tejido óseo y muscular. Los sistemas implantados son como los parásitos del cuerpo físico, se alimentan de él. El sistema Matrix no puede existir sin tu participación, pero tu participación comienza desde el momento del nacimiento sin que tú lo sepas. En la mente inconsciente se descarga toda la información de la existencia. Es como un gran disco duro de información. La mente subconsciente obtiene la información procedente de tu padre y tu madre biológicos, además de la de tus antepasados. Con tu mente consciente desarrollas tu aparente personalidad y carácter dentro del sistema. En un principio, dicha plataforma es un plano vacío que se irá llenando y activando a medida que te vas integrando en el sistema. El inconsciente se comunica con el subconsciente, pero la comunicación del subconsciente con el consciente se realiza por fricción. Para que se realice una comunicación entre el subconsciente y el intelecto, este debe estar en estado de reposo, aquietamiento y silencio. El intelecto choca con el obstáculo del pensamiento activo y la charla mental, y por ello es imposible la comunicación, y menos la conexión con tu esencia verdadera. Todas estas plataformas conforman el campo unificado de conciencia, al cual estamos conectados a través de nuestra mente inconsciente. En el momento del nacimiento te conectan a una red sistemática. Existe una especie de guía que se encarga de que te conectes de forma efectiva a la red y te implanta unos sistemas con una frecuencia de resonancia determinada localizada en el pecho y la espalda. Estos sistemas te conectan a la frecuencia de esta realidad virtual, también llamada Matrix. Es por ello que nacemos como sistemas dentro del sistema de conciencia de la mente y vivimos y experimentamos este sueño hipnótico. Todo es programación. Estos sistemas son programados y programables, por lo tanto, nacemos como sistemas viviendo vidas programadas. Salir de dicha programación es posible liberando la conciencia. Salir de los bucles de programación y de los ciclos de tiempo. Por lo tanto, naces con un traje o dispositivo de sistema de conciencia de mente interdimensional, el cual contiene la información de tu vida preprogramada, los grandes eventos o sucesos importantes. Esa información es descargada en la red y tú simplemente caminas por esa vida preprogramada mientras tu conciencia permanece dormida. Hay que tener en cuenta que los sistemas, además de suprimir tu conciencia, acaban por agotar al cuerpo físico. Mientras más te controlen los sistemas, más consumen tu cuerpo físico. ¿Cómo se manifiestan los pensamientos en la mente consciente? ¿Qué es la mente consciente? Los hijos son como copias o duplicados de los padres. Es por ello que surgen habitualmente muchos conflictos entre padres e hijos, porque en realidad son como reflejos de ellos mismos. Los pensamientos son creados desde la mente subconsciente y desde ahí hacia la mente inconsciente, y tu aparente, única e individual personalidad diferente es diseñada, la cual no es única ni individual porque procede de la información descargada de tus padres. El proceso de los pensamientos comienza a partir de los 3 o 4 años, cuando comienza a activarse la mente consciente y se empieza a ver el mundo como imágenes. Los bebés ven el mundo en su estado alfa, ven todo lo que existe mediante su expresión sonora, y es a partir de los 3 años cuando se empieza a asociar dicha expresión sonora con imágenes. El problema surge cuando se empiezan a asociar las imágenes con las palabras, el lenguaje. Ahí es donde empieza la generación de pensamientos, con las asociaciones de las imágenes, expresión sonora, con las palabras, lenguaje. Es entonces cuando el niño tiene que empezar a activar el pensamiento para recordar cosas y asociar palabras con imágenes.
El conector dimensional, donde están alojadas las plataformas consciente, subconsciente e inconsciente, está conectado a la parte posterior del hueso occipital. La plataforma subconsciente está constituida como por líneas informáticas manifestadas por la información descargada. Vibraciones energéticas, electricidad, se mueven por dichas capas y generan el sistema de conciencia de la mente. Cuando se participa en pensamientos, emociones y sentimientos, estamos cargando literalmente el sistema. ¿Cómo se manifiesta un pensamiento? Los pensamientos se manifiestan como cristales dentro del cuerpo físico y literalmente te conviertes en ellos. Te cristalizas en ellos. Te conviertes en tus pensamientos, emociones y sentimientos. Los pensamientos te controlan, te dicen quién eres y quién debes ser. En ese sentido, los seres humanos nos hemos convertido como robots biológicos programados. En algunos sitios se menciona que el espíritu tiene que cristalizarse. Yo me pregunto, ¿en qué lo quieren convertir? Cristalizar, amalgamar y fusionar. Es el objetivo de esta falsa creación, que tu esencia se fusione con la materia, con la energía manifestada por el falso creador, y que esta simulación virtual llegue a su fin con la cristalización de las esencias, y por lo tanto, la pérdida total de las mismas. Cristalizar, amalgamarse con la gran mente de manera definitiva. Ese es el gran objetivo de esta falsa creación, el ser uno. Hay que intentar no ser reactivo a pensamientos, emociones y sentimientos que puedan llevarte al terreno mental. El campo unificado de conciencia proyecta y crea holográficamente. El sistema de conciencia no puede existir sin una fuente de alimentación que es el ser dimensional encerrado en el cuerpo físico. La mente universal la forman las mentes de toda la humanidad colectivamente juntos como uno. Toda esta existencia fue preprogramada, preordenada y manifestada como un programa de esclavitud. Un programa de realidad virtual dentro del cual todo se diseñó, todo se insertó, y eso incluye a los planetas, estrellas, sistemas solares, la Tierra, el Sol, la naturaleza, los océanos, todo. La mente universal es la manifestación de la unidad según el sistema de conciencia de la mente. De la mente universal surge la conexión de los signos zodiacales con cada ser humano cuando nace, impronta astrológica. Los sistemas de numerología, la simbología, la geometría sagrada, todo originado por la mente universal. La mente en su totalidad es un lugar interdimensional. El sistema de conciencia está entrelazado, infundido y manifestado dentro y como el cuerpo físico. Así, mientras creces en este mundo, en realidad creces en el campo unificado de conciencia. Comienzas a desarrollar tu mente. Los seres humanos crean y proyectan holográficamente a causa de estar conectados al campo unificado de conciencia, siendo la mente inconsciente el conector. El ser humano se ha convertido en símbolos de vida manifestados. El ADN consiste sobre todo en múltiples símbolos y códigos que corresponden a diferentes personalidades. El ADN es la manifestación de símbolos y números. Toda esta realidad es una proyección manifestada y dirigida fuera de ti mismo y existe dentro del diseño del ADN. La mente es el portador manifestado de todo el ADN. Dentro de ella está manifestada la polaridad. La polaridad consiste en la división del espíritu mediante reflexión opuesta, existiendo dentro de ambos debido a la mente. Debemos ganarle terreno a la mente y estar nosotros en posición de control sobre la misma, reduciendo la mente y expandiendo nuestra conciencia. Si queremos salir de este plano de depredación, nos corresponde hacer el trabajo interno individual que se logra con silencio interior.